Hay momentos en nuestro caminar con Dios en los que nos preguntamos si realmente estamos viviendo de acuerdo con su voluntad. El Espíritu Santo enviado por Dios es quien nos da esa dirección y nos transforma de adentro hacia afuera. Pero, ¿cómo saber si Él está en nosotros? La Biblia nos da señales claras de la presencia del Espíritu Santo, y hoy vamos a explorar esas señales para que puedas tener la certeza de que el Espíritu de Dios está actuando en tu vida. Si ya has sentido una profunda paz en medio de dificultades, o si has notado un cambio en tu carácter y en tus actitudes que antes parecían imposibles de lograr, puede que el Espíritu Santo ya esté actuando en tu vida de maneras que aún no comprendes totalmente. ¿Y si te dijera que Dios no quiere que camines solo, sino que seas guiado, enseñado y transformado por Él cada día? Romanos capítulo 8, versículo 16, nos garantiza: el mismo Espíritu confirma a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hoy, en este video, te mostraré las señales que la Biblia revela sobre la presencia del Espíritu Santo. Tal vez ya estés experimentando estas señales sin darte cuenta, o quizás estés buscando más del Espíritu en tu vida. Quédate conmigo hasta el final y verás cómo estas señales pueden transformar tu caminar espiritual y acercarte aún más a Dios. Prepárate para descubrir cómo el Espíritu Santo está moviendo las aguas en tu vida de maneras que nunca imaginaste. Antes de que continuemos, no olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. El Espíritu Santo desempeña un papel absolutamente fundamental en la vida de todo cristiano. Su presencia y actuación no son meramente simbólicas o limitadas a experiencias emocionales esporádicas. Él es, de hecho, la presencia continua de Dios habitando en nosotros, transformando nuestra vida diaria de acuerdo con la voluntad divina. Al entender el propósito del Espíritu Santo, podemos vivir de manera más plena y comprometida con los planes de Dios, sabiendo que Él nos guía, capacita y moldea para ser más parecidos a Cristo. Primero, necesitamos comprender que el Espíritu Santo es un don prometido por Dios a todo aquel que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador. Jesús, antes de ascender a los cielos, hizo la promesa a sus discípulos de que el Espíritu Santo vendría para ser el consolador y guía. Juan, capítulo 14, versículo 16, nos dice: «Y yo pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre». Esta promesa se cumplió el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cumpliendo lo que el Señor había declarado. El Espíritu Santo tiene muchos propósitos en nuestra vida, pero todos ellos se interrelacionan en una misión central: transformarnos a la imagen de Cristo y capacitarnos para vivir de acuerdo con los planes y propósitos de Dios. El Espíritu Santo es la fuerza transformadora que nos ayuda a crecer espiritualmente, a resistir el pecado y a cumplir la voluntad de Dios en nuestro caminar cristiano. Uno de los propósitos primarios del Espíritu Santo es convencernos del pecado, de la justicia y del juicio. Jesús explica esta función en Juan capítulo 10 y versículo 8. «Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de la justicia y del juicio». Antes de ser regenerados por el Espíritu Santo, vivíamos alejados de Dios, sin darnos cuenta de cuánto el pecado nos alejaba de su presencia. Sin embargo, el Espíritu Santo actúa en nuestro corazón, abriendo nuestros ojos a lo que es impuro en nuestras vidas y llevándonos al arrepentimiento. Esta convicción no es simplemente una acusación, sino una obra de amor, porque sin la acción del Espíritu, continuaríamos ciegos a nuestra condición espiritual. Él nos muestra la gravedad del pecado y la necesidad de ser purificados. Sin el Espíritu Santo, nuestra inclinación natural es justificar nuestras fallas o ignorarlas, pero con su presencia entendemos la importancia del arrepentimiento sincero
y de la búsqueda de una vida en santidad. Otro propósito vital del Espíritu Santo es guiarnos a la verdad. Jesús nos enseñó que el Espíritu es el Espíritu de la verdad, Juan capítulo 10 y versículo 13, y que Él nos conduce a toda la verdad. Esto significa que el Espíritu Santo nos revela las verdades profundas de Dios y nos capacita para entender las Escrituras. Sin el Espíritu Santo, el entendimiento de la palabra de Dios puede ser difícil o limitado, ya que es Él quien abre nuestros ojos espirituales para comprender el significado profundo de las Escrituras y cómo aplicarlas en nuestras vidas. El Espíritu Santo ilumina nuestra mente para que podamos discernir la voluntad de Dios y aplicar la sabiduría bíblica en nuestras decisiones cotidianas. Nos da claridad en medio de la confusión y discernimiento espiritual para distinguir lo que viene de Dios y lo que no. Cuando buscamos la guía del Espíritu, somos conducidos a la verdad y alejados del engaño y la mentira. Otro propósito esencial del Espíritu Santo es capacitarnos para vivir en santidad. La santidad es un llamado constante para el cristiano, y sin el Espíritu Santo sería imposible alcanzarla. Cuando recibimos el Espíritu, Él comienza a transformar nuestro carácter y a moldearnos para ser más parecidos a Cristo. Gálatas capítulo 5, versículos 20 y 23, nos enseña sobre el fruto del Espíritu, que son las señales de una vida transformada: amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estas características son el reflejo de la presencia del Espíritu en nuestras vidas, y no son algo que podamos producir por nuestra cuenta. El Espíritu Santo nos ayuda a vencer las inclinaciones de la carne y a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Nos da la fuerza necesaria para resistir el pecado y nos capacita para vivir una vida de pureza e integridad. A través de la obra del Espíritu, somos transformados de gloria en gloria, como dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Y todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Otro aspecto importante del propósito del Espíritu Santo es que Él nos capacita para el servicio en el reino de Dios. Todo cristiano ha sido llamado para servir, y el Espíritu Santo es quien nos equipa con dones espirituales para realizar la obra de Dios aquí en la tierra. Estos dones, mencionados en 1 Corintios capítulo 12, incluyen sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas, entre otros. El Espíritu Santo distribuye estos dones conforme a su voluntad, capacitándonos para servir a Dios y al prójimo de manera eficaz. También nos da audacia y coraje para testificar de Cristo, como sucedió con los apóstoles después del Pentecostés. Antes de recibir el Espíritu Santo, estaban con miedo, encerrados en una habitación, pero después de ser llenos del Espíritu, salieron proclamando el Evangelio con audacia, como vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. El Espíritu Santo no solo nos capacita para servir, sino que también nos orienta sobre cómo y dónde usar nuestros dones. Él nos guía en las oportunidades correctas y nos ayuda a discernir las necesidades a nuestro alrededor. A través de sus dones, somos fortalecidos para cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas e impactar el mundo a nuestro alrededor. El Espíritu Santo también es llamado Consolador. Él nos conforta en medio de las adversidades y nos da una paz que excede todo entendimiento. Jesús dijo en Juan, capítulo 14, versículo 27, «Les dejo la paz, mi paz les doy, no la doy como el mundo la da, no se turben sus corazones, ni tengan miedo». La paz que el Espíritu Santo nos da no depende de las circunstancias externas, sino que es una paz interior que viene de saber que estamos en manos de Dios. Cuando enfrentamos tribulaciones,
podemos confiar en que el Espíritu Santo está con nosotros, fortaleciéndonos y guiándonos en cada paso. Él nos da esperanza, incluso en las situaciones más difíciles, y nos recuerda las promesas de Dios, trayendo consuelo a nuestro corazón. Antes de continuar, me gustaría hacerte una invitación importante. Si deseas profundizar tu caminar espiritual y experimentar la verdadera presencia del Espíritu Santo en tu vida, no hay nada más poderoso que cultivar una rutina de oración sólida. Y es por eso que quiero presentarte mi devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Este devocional fue creado para ayudarte a superar las distracciones del día a día y desarrollar una práctica de oración que realmente transforma. Al seguir esta guía, descubrirás cómo cada momento de oración puede traer paz, orientación y la certeza de la presencia de Dios, haciendo que tu relación con Él sea aún más íntima. Si estás buscando una vida de oración más organizada y profunda, este devocional es la herramienta ideal para acompañarte en este viaje espiritual. Haz clic en el link del primer comentario fijado de este video y descarga ahora mismo en tu celular el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Ahora que ya te hice la invitación, continuemos. La presencia del Espíritu Santo es una de las marcas más significativas en la vida de un cristiano. Su actuación transforma nuestro caminar, dirigiéndonos y moldeándonos según los propósitos de Dios. Pero, ¿cómo podemos identificar la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas? La Biblia nos ofrece señales claras e inequívocas que revelan la presencia y el poder del Espíritu. Estas señales no solo muestran que estamos en comunión con Dios, sino que también nos ayudan a discernir su voluntad y a vivir de manera fructífera. Vamos a explorar estas señales bíblicas que nos muestran que el Espíritu Santo está presente y activo. Una de las señales más evidentes de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es la transformación del carácter. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, describe el fruto del Espíritu como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estos son atributos que se manifiestan en la vida del cristiano que está en comunión con el Espíritu. Esa transformación es gradual y constante. No sucede de un día para otro, pero el Espíritu Santo trabaja en nuestro interior, moldeándonos a la imagen de Cristo. La presencia del fruto del Espíritu es una señal clara de que estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Una vida marcada por amor, paz y paciencia es una vida que refleja la obra del Espíritu Santo. Cuando antes éramos dominados por actitudes egoístas e impulsos carnales, ahora, con el Espíritu habitando en nosotros, experimentamos el deseo y la capacidad de vivir según los estándares de Dios. El fruto del Espíritu no es algo que podamos producir por nuestra cuenta. Él es generado por la obra continua del Espíritu en nosotros. Así, si observas un cambio significativo en tu comportamiento, actitudes y acciones, como más paciencia en momentos difíciles o mayor amor por el prójimo, es una señal de que el Espíritu Santo está operando en tu vida. Otra señal de la presencia del Espíritu Santo es la convicción de pecado y el deseo de vivir una vida en santidad. En Juan capítulo 16, versículos 7 y 8, Jesús habla sobre el papel del Espíritu Santo en convencer al mundo del pecado. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Una de las formas más claras de saber que el Espíritu Santo está en ti es percibir una mayor sensibilidad al pecado. Antes de ser alcanzados por el Espíritu, a menudo ignorábamos nuestros errores o justificábamos nuestros comportamientos. Sin embargo, con la presencia del Espíritu Santo, nuestros ojos espirituales se abren a la gravedad del pecado. Sentimos un peso en nuestro corazón cuando hacemos algo que desagrada a Dios, y esta convicción nos lleva al arrepentimiento.
Esta sensibilidad al pecado es una señal de que el Espíritu está en acción, transformando nuestro corazón y acercándonos a la voluntad de Dios. Además de la convicción del pecado, el Espíritu Santo nos da el deseo de vivir una vida en santidad. Como hijos de Dios, somos llamados a ser santos, así como Él es santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. El Espíritu Santo nos capacita para vencer las tentaciones, alejarnos del mal y buscar la pureza de corazón. Esto no significa que seremos perfectos, sino que estaremos en constante progreso, dejando atrás al viejo hombre y revestiéndonos de una nueva naturaleza, como enseña Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 22 a 24. El Espíritu Santo también nos da paz interior, incluso en medio de las tribulaciones y desafíos de la vida. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 27, «Les dejo la paz, mi paz les doy. No la doy como el mundo la da. No se turben sus corazones, ni tengan miedo». La paz que viene del Espíritu Santo no es una paz basada en circunstancias externas, sino una paz que excede todo entendimiento, conforme a Filipenses capítulo 4, versículo 7. Esa paz es una de las señales más reconfortantes de la presencia del Espíritu Santo. Cuando el mundo a nuestro alrededor está en caos, aún podemos tener la certeza de que Dios está en control. El Espíritu Santo nos calma, nos tranquiliza y nos hace recordar las promesas de Dios. Él es el consolador que nos conforta en los momentos de aflicción y nos da la confianza de que, independientemente de lo que suceda, Dios está cuidando de nosotros. Además, el Espíritu Santo nos da seguridad espiritual. En Romanos capítulo 8, versículo 16, Pablo afirma: «El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios». Esta confirmación interna es una señal de que estamos en comunión con Dios y que le pertenecemos. El Espíritu Santo nos da la certeza de nuestra salvación, recordándonos constantemente que fuimos comprados por un precio y que somos amados por Dios. No necesitamos vivir con duda o miedo, pues el Espíritu Santo nos asegura de nuestra identidad como hijos de Dios. Otro signo inequívoco de la presencia del Espíritu Santo es el deseo creciente de buscar a Dios a través de su palabra y de la oración. El Espíritu nos conduce a una relación más profunda con Dios, y esto se manifiesta en el deseo de conocerlo más mediante la lectura de las Escrituras y la comunión con Él en oración. En Juan capítulo 14, versículo 26, Jesús habla sobre el Espíritu Santo como aquel que nos enseña y nos recuerda todas las cosas. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo es nuestro Maestro y nos ayuda a entender las Escrituras de manera más profunda. Él nos da revelación y discernimiento para aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras oraciones. En Romanos capítulo 8, versículo 26, Pablo afirma: «De la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles». Cuando no sabemos cómo orar o qué pedir, el Espíritu Santo intercede por nosotros de acuerdo con la voluntad de Dios. Este deseo de orar y de buscar a Dios es un signo claro de que el Espíritu Santo está en nosotros, moviéndonos a mantener una vida de comunión constante con el Padre. Otro signo poderoso de la presencia del Espíritu Santo es la capacitación para testificar de Cristo y realizar la obra de Dios. Antes de ascender al cielo, Jesús dijo a sus discípulos: «Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra». Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. El Espíritu Santo nos da audacia para compartir el Evangelio
y nos capacita para cumplir el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. No somos dejados solos para cumplir la gran comisión. El Espíritu Santo nos equipa con poder, dones y discernimiento para que podamos ser efectivos en el ministerio y en el testimonio cristiano. En Hechos capítulo 2, vemos cómo los apóstoles, que antes estaban con miedo y se escondían, fueron transformados después de recibir el Espíritu Santo. Comenzaron a predicar con audacia y miles de personas fueron convertidas al Evangelio. Ese mismo Espíritu que capacitó a los apóstoles está disponible para nosotros hoy. Él nos da coraje para hablar de Cristo, para resistir la oposición y para vivir de manera que glorifique a Dios. Además, el Espíritu Santo nos concede dones espirituales para edificar la iglesia y servir al cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12 describe los diversos dones que el Espíritu Santo distribuye entre los cristianos, como sabiduría, conocimiento, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. Estos dones son signos de que el Espíritu Santo está operando en nosotros, capacitándonos para hacer la obra de Dios de manera sobrenatural. Otro signo claro de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es el amor genuino por el prójimo. El amor es el mandamiento más grande, y Jesús dejó claro que el mundo sabrá que somos sus discípulos por el amor que tenemos unos por otros. Juan capítulo 13, versículo 35. El Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestros corazones, capacitándonos para amar de manera sacrificial, así como Cristo nos amó. En Romanos capítulo 5, versículo 5, Pablo escribe: «Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado». Este amor no es algo que podamos producir por nosotros mismos, es generado por el Espíritu Santo. Cuando amamos a nuestros hermanos y hermanas, cuando perdonamos a aquellos que nos ofenden y cuando servimos al prójimo, estamos demostrando que el Espíritu Santo está operando en nuestras vidas. Este amor también se manifiesta en nuestra disposición para ayudar a los necesitados, extender la mano a los marginados y practicar la generosidad. Cuando vemos estas actitudes en nuestras vidas, podemos estar seguros de que el Espíritu Santo está actuando en nosotros, capacitándonos para amar como Dios ama. Por último, uno de los signos más profundos de la presencia del Espíritu Santo es la sensibilidad a la voz de Dios y el discernimiento espiritual. El Espíritu Santo nos guía en todas las cosas y nos ayuda a discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas. En Romanos capítulo 8, versículo 14, leemos: «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios». El Espíritu Santo habla a nuestro corazón, nos orienta en nuestras decisiones y nos da sabiduría para discernir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Él nos guía por caminos seguros, alejándonos del mal y dirigiéndonos hacia el propósito de Dios. Cuando somos sensibles a la voz del Espíritu, somos capaces de seguir la voluntad de Dios con confianza y seguridad. El discernimiento espiritual también es un signo de la presencia del Espíritu Santo. Él nos ayuda a distinguir lo que viene de Dios y lo que no. En un mundo lleno de engaños y falsas enseñanzas, el Espíritu Santo nos da discernimiento para identificar la verdad y rechazar la mentira. Él nos ayuda a reconocer la voz de Dios en medio de tantas otras voces que intentan desviarnos del camino. La Biblia está repleta de ejemplos de hombres y mujeres que vivieron vidas llenas del Espíritu Santo. Personas que, bajo su dirección y capacitación, realizaron grandes hechos y experimentaron la presencia transformadora de Dios. Estos ejemplos bíblicos no son solo narrativas históricas, sino también lecciones valiosas para nosotros hoy, ya que demuestran cómo el Espíritu Santo opera poderosamente en aquellos que están dispuestos a ser guiados por Él.
Vamos a examinar algunas de estas vidas y cómo el Espíritu Santo se manifestó en ellas de manera extraordinaria. Samuel es uno de los grandes ejemplos de una vida llena del Espíritu Santo desde su infancia. Su madre, Ana, oró fervientemente para tener un hijo, y al recibir a Samuel, lo dedicó al Señor desde el nacimiento. Samuel fue criado en el templo bajo la tutela del sacerdote Elí, y la Biblia nos dice que desde pequeño el Señor hablaba con él. En 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 10, leemos que vino el Señor y se puso allí, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Y Samuel dijo, habla, porque tu siervo escucha. El Espíritu Santo estaba con Samuel, y él creció para convertirse en uno de los más grandes profetas de Israel, guiando al pueblo con sabiduría y discernimiento espiritual. Era sensible a la voz de Dios, y por eso pudo ungir reyes y liderar a la nación de Israel de acuerdo con la voluntad de Dios. La vida de Samuel nos muestra cómo el Espíritu Santo puede guiarnos desde la juventud, preparándonos para cumplir grandes propósitos en el reino de Dios. Otro ejemplo extraordinario de una vida llena del Espíritu Santo es Bezalel, el hombre elegido por Dios para liderar la construcción del tabernáculo en el desierto. En Éxodo, capítulo 31, versículos 2 a 5, leemos: Yo he elegido a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado con el Espíritu de Dios, con habilidad, con inteligencia y con conocimiento en todo arte, para diseñar proyectos y trabajar en oro, en plata y en bronce. El Espíritu Santo capacitó a Bezalel con dones creativos y habilidades técnicas para realizar una obra importante para la adoración a Dios. Él fue usado por Dios para construir el tabernáculo, el lugar donde la presencia de Dios habitaría en medio de su pueblo. Este ejemplo nos enseña que el Espíritu Santo no solo nos capacita para predicar o liderar, sino también para realizar obras creativas y prácticas que glorifican a Dios. Ya sea en el arte, en la arquitectura o en cualquier otra área, el Espíritu Santo puede equiparnos con sabiduría y habilidad para cumplir propósitos divinos. Gedeón es un ejemplo poderoso de cómo el Espíritu Santo puede transformar a una persona común en un líder valiente y victorioso. Cuando Dios llamó a Gedeón para liberar a Israel de los madianitas, él se veía a sí mismo como el más pequeño de su tribu y no creía que pudiera realizar tal tarea. Sin embargo, la Biblia nos dice en Jueces, capítulo 6, versículo 34, Entonces el Espíritu del Señor revestió a Gedeón, quien tocó la trompeta, y los abiezeritas se juntaron tras él. El Espíritu Santo capacitó a Gedeón con coraje y estrategia para liderar a Israel en una batalla imposible, con un ejército reducido a solo 300 hombres. Bajo la dirección del Espíritu, Gedeón derrotó a los madianitas y liberó al pueblo de Israel de la opresión. Este ejemplo muestra que el Espíritu Santo no depende de nuestras habilidades o estatus social. Él usa a aquellos que están dispuestos a confiar en Dios, capacitándolos para hacer grandes cosas en su nombre. David es uno de los ejemplos más conocidos de una vida llena del Espíritu Santo. Desde joven fue ungido por Samuel, y la Biblia nos dice en 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió entre sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu del Señor vino sobre David. El Espíritu Santo estuvo con David a lo largo de su vida, tanto en sus victorias como en sus momentos de debilidad. Él fue capacitado para derrotar a Goliat, para ser un gran guerrero y más tarde, para ser el rey más amado de Israel. David también era un adorador, y muchos de los salmos que escribió fueron inspirados por el Espíritu Santo. En sus oraciones y cánticos expresaba su dependencia de Dios y su sensibilidad a la voz del Espíritu. Incluso cuando David cometió errores graves, como en el caso de Betsabé,
fue rápidamente convencido de su pecado por el Espíritu Santo y se arrepintió sinceramente, pidiendo a Dios que no retirara su espíritu de él. Salmo 51, versículo 11. Este ejemplo nos enseña que el Espíritu Santo no solo nos capacita para grandes hechos, sino que también nos llama al arrepentimiento y a la restauración cuando fallamos. El ejemplo de los apóstoles en el día de Pentecostés es uno de los mayores testimonios del poder transformador del Espíritu Santo. Antes de recibir el Espíritu, los discípulos estaban con miedo e inseguros sobre qué hacer después de la ascensión de Jesús. Sin embargo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 2 a 4, leemos: De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Después de este poderoso evento, los apóstoles fueron transformados. Pedro, que antes había negado a Jesús 3 veces, se levantó con audacia y predicó a miles de personas, y alrededor de 3,000 fueron salvos ese día. El Espíritu Santo no solo les dio coraje, sino que también los capacitó con dones sobrenaturales para realizar milagros, sanar enfermos y proclamar el Evangelio con poder. Los apóstoles continuaron viviendo vidas llenas del Espíritu, realizando grandes hechos en nombre de Jesús. En Hechos, capítulo 5, versículo 12, vemos que por las manos de los apóstoles se realizaban muchos milagros y señales entre la gente. Estos ejemplos demuestran cómo el Espíritu Santo puede transformar a personas comunes en instrumentos poderosos en manos de Dios, capacitándolos para cumplir la gran comisión. Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, es un ejemplo notable de alguien que estaba lleno del Espíritu Santo hasta el último momento de su vida. La Biblia nos dice en Hechos, capítulo 6, versículo 5, que Esteban estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. Era un hombre de gran sabiduría y poder, y realizaba milagros entre la gente. Cuando Esteban fue falsamente acusado y llevado al Sinedrio para ser juzgado, él, lleno del Espíritu Santo, hizo un discurso poderoso, declarando las verdades de Dios y reprendiendo a los líderes religiosos por resistir al Espíritu Santo. En el momento de su muerte, mientras era apedreado, Hechos capítulo 7, versículo 55, nos dice: Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró firmemente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Esteban, incluso en medio de la persecución y la muerte inminente, permaneció lleno del Espíritu Santo, y su vida y muerte fueron un testimonio poderoso del poder transformador y sustentador del Espíritu. Él oró por sus verdugos mientras moría diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos de los Apóstoles capítulo 7, versículo 60. Su historia nos enseña que el Espíritu Santo nos da fuerza y coraje para perseverar hasta el final, incluso en las circunstancias más difíciles. María, la madre de Jesús, es otro ejemplo singular de una vida llena del Espíritu Santo. Desde el principio, cuando el ángel Gabriel se apareció a María para anunciarle que ella sería la madre del Salvador, el Espíritu Santo estuvo presente en su vida. En Lucas, capítulo 1, versículo 35, el ángel dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el niño que va a nacer será llamado Hijo de Dios. María fue capacitada por el Espíritu Santo para cumplir un llamado único y extraordinario: ser la madre de Jesús. Su sumisión y obediencia a la voluntad de Dios, incluso frente a un desafío tan inmenso, muestran la obra del Espíritu en su corazón. María continuó siendo una sierva fiel, llena de gracia y dispuesta a seguir el plan de Dios para su vida. Además, ella estuvo presente en Pentecostés,
cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Su vida nos muestra que el Espíritu Santo no solo nos capacita para grandes obras, sino que también nos sustenta en nuestros llamados y nos guía en una obediencia humilde a la voluntad de Dios. Antes de continuar, si deseas vivir una vida llena del Espíritu Santo, experimentando una transformación profunda y una comunión más íntima con Dios, quiero invitarte a conocer mi devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Este devocional fue cuidadosamente preparado para ayudarte a desarrollar una rutina de oración que realmente funciona, superando las distracciones y conectándote diariamente con el Señor. Al seguir esta guía, no solo fortalecerás tu vida de oración, sino que también experimentarás la presencia del Espíritu Santo de manera aún más intensa, trayendo paz, claridad y propósito en todas las áreas de tu vida. No pierdas esta oportunidad de profundizar en tu caminata espiritual. Haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo el devocional en tu celular. Buscar la plenitud del Espíritu Santo es un deseo que todo cristiano debe tener en su corazón. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, su presencia nos transforma, nos capacita y nos guía, permitiéndonos vivir una vida que glorifica a Dios. Sin embargo, muchos cristianos se preguntan cómo pueden buscar esta plenitud y qué significa estar lleno del Espíritu Santo de forma continua. Afortunadamente, la Biblia nos da orientaciones claras sobre cómo podemos recibir y mantener la plenitud del Espíritu en nuestra vida diaria. Antes que nada, es importante entender que la plenitud del Espíritu Santo no es un evento único o aislado, sino un proceso continuo en nuestra jornada cristiana. En Efesios capítulo 5, versículo 18, Pablo nos instruye: «Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino llenos del Espíritu». La expresión llenados, usada por Pablo en el original griego, transmite la idea de un llenado constante y continuo, no algo que sucede una sola vez. Esto significa que, aunque podamos experimentar momentos poderosos en los que sentimos el Espíritu Santo de manera intensa, nuestra búsqueda de la plenitud del Espíritu es diaria. Así como el maná que Dios proveyó a los israelitas en el desierto necesitaba ser recogido todos los días, también debemos buscar al Espíritu Santo todos los días, renovando nuestra comunión con Él. Ser lleno del Espíritu no es una experiencia única, sino una caminata de crecimiento constante, en la que somos moldeados por Dios en cada momento. Una de las principales formas de buscar la plenitud del Espíritu Santo es a través de la oración sincera y fervorosa. La oración es el medio por el cual nos comunicamos con Dios y abrimos nuestro corazón para recibir su dirección y presencia. Jesús nos enseñó en Lucas capítulo 11, versículo 13: «Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más el Padre de los cielos dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan». Este versículo nos revela algo esencial. La plenitud del Espíritu Santo es algo que Dios desea darnos, pero debemos pedirlo. Muchas veces, no experimentamos la plenitud del Espíritu porque no pedimos con fe. Debemos acercarnos a Dios en oración con un corazón humilde y deseoso de su presencia, reconociendo que sin el Espíritu Santo no podemos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Pide a Dios que llene tu vida con el Espíritu Santo, y Él, como Padre amoroso, responderá a tu oración. Además, la oración debe ser persistente. Debemos continuar pidiendo la plenitud del Espíritu Santo, no solo una vez, sino diariamente. A medida que oramos, nuestra relación con el Espíritu Santo se fortalece y su presencia se vuelve más evidente en nuestra vida. La plenitud del Espíritu Santo también está directamente ligada a nuestra obediencia a la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos fue dado para guiarnos en toda la verdad,
y ayudarnos a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 32, Pedro declara: «Y nosotros somos testigos de estas cosas, nosotros y también el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que le obedecen». Esto significa que la plenitud del Espíritu Santo está íntimamente relacionada con nuestra disposición a obedecer a Dios. Cuando vivimos en obediencia, damos espacio para que el Espíritu Santo nos llene cada vez más, moldeando nuestro carácter y capacitándonos para vivir de manera que agrada a Dios. Por otro lado, la desobediencia y el pecado pueden entristecer al Espíritu Santo e impedir que experimentemos su plenitud. Efesios capítulo 4, versículo 30, nos advierte: «No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». Por lo tanto, si queremos buscar la plenitud del Espíritu Santo, debemos vivir una vida de obediencia. Esto incluye obedecer los mandamientos de Dios, practicar la justicia, amar al prójimo y evitar el pecado. La obediencia no es una condición para ganar el favor de Dios, sino una respuesta a su amor y una demostración de nuestro deseo de vivir según su voluntad. La plenitud del Espíritu Santo está ligada a la santificación y a la pureza de corazón. Jesús dijo en el Sermón del Monte: «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios». Mateo capítulo 5, versículo 8. Para ser llenos del Espíritu Santo, debemos buscar vivir una vida de santidad, separada del pecado y dedicada a Dios. La santificación es un proceso que ocurre por la obra del Espíritu Santo en nosotros. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, Pablo dice: «Dios les ha elegido desde el principio para la salvación, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe en la verdad». El Espíritu Santo es quien nos santifica, pero debemos colaborar con Él, eligiendo alejarnos del pecado y viviendo de manera íntegra. Cuanto más permitimos que el Espíritu trabaje en nuestro corazón, más Él nos llena con su presencia. Parte de este proceso de santificación incluye la confesión de pecados y el arrepentimiento genuino. 1 Juan capítulo 1, versículo 9, nos asegura: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad». Cuando nos acercamos a Dios con un corazón arrepentido, Él nos purifica y nos llena nuevamente con su Espíritu. La plenitud del Espíritu Santo no es algo que podemos alcanzar mientras guardamos pecado en nuestra vida. Necesitamos mantener un corazón puro ante Dios. Otro elemento fundamental para buscar la plenitud del Espíritu Santo es el estudio y la meditación continua en la palabra de Dios. La Biblia es la espada del Espíritu. Efesios capítulo 6, versículo 17. Y es a través de ella que el Espíritu Santo habla con nosotros y nos revela la voluntad de Dios. Cuando pasamos tiempo en la palabra de Dios, abrimos espacio para que el Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe y nos transforme. Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice: «La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Enseñen y aconséjense unos a otros con toda sabiduría». Cuando permitimos que la palabra de Dios habite ricamente en nosotros, el Espíritu Santo tiene más espacio para operar. Él usa la palabra para corregirnos, guiarnos y moldearnos conforme a la imagen de Cristo. Además, el estudio de la palabra nos ayuda a discernir la voz del Espíritu Santo. Muchas veces podemos ser engañados por nuestros propios pensamientos o por las influencias externas. Sin embargo, cuando estamos arraigados en la palabra, el Espíritu Santo nos ayuda a discernir lo que es verdadero y lo que no lo es. Por eso, si deseas buscar la plenitud del Espíritu, invierte tiempo diario en la lectura, estudio y meditación de las Escrituras. La adoración es otra manera poderosa de buscar la plenitud del Espíritu Santo. La Biblia nos instruye a adorar a Dios en espíritu y en verdad.
Juan capítulo 4, versículo 24. Cuando adoramos a Dios con un corazón sincero, nos estamos rindiendo completamente a Él, y el Espíritu Santo se mueve de manera poderosa en nuestras vidas. En muchos relatos bíblicos, vemos que la presencia del Espíritu Santo se manifiesta de forma tangible en momentos de adoración. Un ejemplo de esto se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 31. Después de que los discípulos oraran y adoraran a Dios. Después de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban la palabra de Dios con audacia. La adoración nos lleva a una conexión más profunda con Dios y nos ayuda a concentrarnos en su grandeza y santidad. A medida que exaltamos el nombre de Dios y declaramos su alabanza, el Espíritu Santo nos llena con su presencia. Por lo tanto, haz de la adoración una parte regular de tu vida. Alaba a Dios con canciones, con palabras de gratitud y con una vida dedicada a honrarlo. La plenitud del Espíritu Santo también puede ser buscada a través de la comunión con otros cristianos. La Biblia nos enseña a no descuidar la reunión de los santos. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Pues cuando nos reunimos, el Espíritu Santo se mueve de forma especial en nuestro medio. Jesús dijo, «Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Mateo capítulo 18, versículo 20. La comunión con otros creyentes nos fortalece y nos anima a continuar buscando a Dios. Cuando oramos juntos, compartimos experiencias y testimonios y estudiamos la palabra de Dios en comunidad, el Espíritu Santo actúa de manera poderosa. Él se manifiesta en la unidad del cuerpo de Cristo, distribuyendo dones espirituales y capacitándonos para la obra del reino. Por lo tanto, busca estar en comunión con otros cristianos, participando en cultos, grupos de oración y estudios bíblicos. Por fin, buscar la plenitud del Espíritu Santo implica tener una sed continua de más de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 7, versículos 37 y 38, «Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Esa sed por Dios nos impulsa a buscarlo más intensamente, sabiendo que Él desea llenarnos hasta desbordar. Aquellos que experimentan la plenitud del Espíritu Santo son aquellos que nunca están satisfechos con lo que ya han alcanzado, sino que siempre anhelan más de la presencia de Dios en sus vidas. Buscan continuamente ser renovados, transformados y capacitados por el Espíritu. Esa sed nos lleva a una búsqueda ferviente por más intimidad con Dios, y Él responde derramando más y más de su Espíritu sobre nosotros. A medida que llegamos al final de este viaje sobre la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, es fundamental reflexionar sobre cómo estas enseñanzas pueden ser aplicadas de manera práctica en nuestro día a día. No basta con solo saber que el Espíritu Santo está presente. Es esencial vivir una vida llena del Espíritu, permitiendo que Él transforme nuestros corazones y nos guíe en todas las áreas de nuestra existencia. La presencia del Espíritu Santo en nosotros debe producir frutos visibles, transformándonos a la imagen de Cristo e impactando a quienes nos rodean. Ahora es el momento de que reflexiones sobre tu propia caminata espiritual. Pregúntate a ti mismo, ¿estoy buscando la plenitud del Espíritu Santo en mi vida? ¿Estoy permitiendo que Él opere libremente en mí, moldeando mi carácter y guiándome en todas las decisiones que tomo? El Espíritu Santo nos fue dado como un regalo de Dios, una promesa cumplida para todo aquel que cree en Cristo. Sin embargo, muchas veces descuidamos esa presencia, viviendo de manera apresurada, sin detenernos a buscar la dirección de Dios o a escuchar su voz. Toma un momento para evaluar si estás permitiendo que el Espíritu Santo dirija tu vida o si te has apoyado en tus propias fuerzas y entendimientos. Dios nos llama a una vida de entrega completa a Él, donde el Espíritu Santo no es solo un visitante ocasional,
sino el guía permanente de nuestras acciones, pensamientos y actitudes. Ahora que entendemos cómo buscar la plenitud del Espíritu Santo, la pregunta práctica es, ¿cómo podemos aplicar esto diariamente? Vivir lleno del Espíritu Santo implica decisiones intencionales, comenzando por elegir buscar a Dios en oración todos los días. Reserva un tiempo, aunque sea corto, para pedir a Dios que llene tu vida con el Espíritu Santo y que Él guíe tus pensamientos, palabras y acciones. Además, la obediencia a la palabra de Dios debe ser una práctica constante. Al leer la Biblia, pide al Espíritu Santo que te ayude a entender lo que Dios está hablando contigo. Y más importante, que te capacite para vivir de acuerdo con esa palabra. No permitas que la lectura de la Biblia sea solo un ejercicio intelectual. Haz de ella una experiencia transformadora, en la cual el Espíritu Santo habla directamente a tu corazón. En momentos de desafío o decisión, busca la orientación del Espíritu Santo. Muchas veces somos rápidos en tomar decisiones basadas en nuestra lógica o en consejos humanos, pero el Espíritu Santo desea ser nuestra primera fuente de sabiduría. Como está escrito en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Otro aspecto importante de la aplicación práctica es el cultivo de una vida de santidad. La plenitud del Espíritu Santo está directamente relacionada con nuestra disposición a vivir en santidad. Esto no significa perfección, sino una vida dedicada a buscar la voluntad de Dios y a alejarse del pecado. Examina tu vida e identifica áreas que necesitan transformación. Tal vez haya actitudes, pensamientos o comportamientos que están entristeciendo al Espíritu Santo. Confiesa esos pecados a Dios y permite que el Espíritu opere en ti para traer renovación y pureza. La santidad también implica amar al prójimo. El Espíritu Santo nos capacita para vivir de manera altruista, poniendo las necesidades de los demás antes que las nuestras. Ese amor sacrificial es una evidencia clara de la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Pregúntate a ti mismo, ¿estoy demostrando el fruto del Espíritu en mis relaciones? ¿Mis palabras y acciones reflejan el amor de Cristo hacia los demás? Una vida llena del Espíritu Santo es también una vida marcada por gratitud y alabanza a Dios. En Efesios capítulo 5, versículos 19 y 20, Pablo nos instruye: hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La alabanza nos acerca a la presencia de Dios, y la gratitud nos ayuda a reconocer la obra continua del Espíritu Santo en nuestras vidas. Todos los días, reserva un tiempo para agradecer a Dios por su gracia y presencia. Cuando cultivas una actitud de gratitud, tu sensibilidad a la acción del Espíritu Santo aumenta, ya que comienzas a reconocer más claramente lo que Él está haciendo en tu vida y a tu alrededor. Por fin, recuerda la importancia de la comunión con otros cristianos. El Espíritu Santo actúa de manera poderosa cuando estamos en comunidad, unidos en fe y propósito. Busca oportunidades para compartir con otros lo que el Espíritu Santo ha hecho en tu vida, para orar juntos y para aprender unos de otros. La comunión fortalece la fe y nos mantiene enfocados en el propósito de Dios. Además, testificar a otros sobre el poder del Espíritu Santo en tu vida es una manera práctica de difundir el Evangelio. Sé audaz al compartir con tus amigos, familiares y colegas cómo Dios ha trabajado en ti. A medida que testimonias, el Espíritu Santo te capacitará y fortalecerá aún más tu fe. Antes de finalizar el video, me gustaría invitarte nuevamente a descargar el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Este devocional te guiará diariamente en momentos de oración y meditación en las Escrituras, proporcionando la disciplina necesaria
para mantener una práctica espiritual organizada y comprometida. A lo largo de los 30 días, serás conducido a encontrar fuerzas en Dios para enfrentar los desafíos cotidianos con más claridad y propósito. Además, este devocional ofrece oraciones enfocadas para interceder por áreas esenciales de tu vida, como la familia, el trabajo y la salud. Cada día es una oportunidad para profundizar tu conexión con Dios y experimentar transformaciones reales e impactantes en todas las áreas de tu día a día. Si buscas una manera práctica y eficaz de fortalecer tu vida espiritual y crear una rutina sólida de oración, este devocional es una excelente herramienta para ayudarte en este viaje. Así que haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo en tu celular el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. No pierdas esta oportunidad, haz clic ahora mismo en el link del primer comentario fijado. Sinceramente espero que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conoces y que podrían necesitar escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios podría estar queriendo usarte para tocar y transformar la vida de esas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios bendiga abundantemente tu vida y hasta el próximo video. Quédate con Dios.